Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de 6 claves para mejorar la autoestima. Porque la autoestima es, digamos, el principio básico a partir del cual nosotros podemos empezar a realizar muchas cosas en nuestra vida, empezar a progresar, ¿sí? Y bueno, entonces empecemos con el primer punto. El primero de ellos tiene que ver con que nuestra mente no la enfoquemos en los aspectos débiles de la personalidad, ¿sí? Porque es que todos tenemos aspectos positivos y negativos. Absolutamente todo el mundo tiene unas ventajas, unas desventajas, unas cosas que le faltan, otras cosas que le sobran, etcétera, ¿sí? Forma parte de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué sucede con la persona que tiene baja autoestima? Se concentra el foco de atención en aspectos débiles de su personalidad y lo recrea una y otra vez, trayendo a sí mismo las malas decisiones que tomó, las circunstancias que no les fueron favorables y todo este tipo de situaciones que en la medida que lo recrea en la mente le va generando más inseguridad, le va generando desconfianza, ¿sí? Entonces por eso es importante que una persona que quiera mejorar su autoestima concentre su atención en otras partes de su personalidad, ojalá en los aspectos positivos, de tal manera que entre menos piense en sus debilidades, entonces menos inseguro se va a sentir. Y entre más reconozca sus fortalezas, pues entonces más confianza va a sentir, va a mejorar su autoestima, ¿sí? Porque es que nosotros somos lo que pensamos. Si una persona todo el día, por ejemplo, coloquemos un ejemplo cualquiera, vive pensando en el robo, ¿sí? Como a robar el banco, métodos de robo, los 50 mejores robos de la historia, todo eso va inundando su mente, pues entonces, ¿qué va a hacer? Un ladrón, ¿cierto? Es lo más seguro, ¿sí? Entonces, si nosotros todo el día pensamos en nuestras debilidades, que lo que no hicimos, que porque no lo logramos, que la segunda vez que fallo, que hace tiempos que no logro tal cosa, que eso que me sucedió, todo el día vives concentrando tu foco de atención en ello, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Tal y como lo has pensado, una persona débil, con debilidades, no vas a reconocer tus victorias, ¿sí? Sino que vas a afianzar tus derrotas. Entonces, enfoca tu pensamiento, cambia, aléjalo de allí y enfócalo en tus fortalezas. Entonces, cuando tú piensas, bueno, estas cosas las he logrado, tengo ciertas capacidades, cada día mejoro en esto, todo eso va a ir pensando y entonces se va a ir fortaleciendo, ¿sí? Porque uno finalmente es aquello en lo que piensa. Bueno, pasemos entonces a un segundo punto, es en la que nosotros tenemos que enfocarnos en un objetivo, en un logro a corto plazo realista, que nos dé poder y que nos dé una recompensa a corto plazo, ¿sí? Tenemos que, como quien dice, pasar la materia que estamos perdiendo en la vida. Aquello que más nos haga sentir débil, entonces debemos de enfocarnos y superarlo, ¿sí? De tal manera que nosotros, en la medida que vayamos superando eso en lo cual hemos enfocado nuestros esfuerzos, pues nos vamos a sentir más seguros, ¿sí? Si usted, por ejemplo, es una persona tímida, entonces usted debe enfocar su esfuerzo en ser una persona más sociable y más abierta para conversar y más relajada en ese punto, ¿sí? Por lo cual tiene que hacer una serie de ejercicios, investigar y empezar a aplicar de tal manera que su debilidad se convierta en fortaleza y cuando usted no tenga esa debilidad a su lado, pues usted necesariamente se va a sentir seguro, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tenga miedo a hablar en público, ¿sí? Entonces, cada vez que va a hablar en público, siente temor, siente desconfianza, no le da, gaguea, da vueltas, etcétera, ¿sí? Entonces la persona se enfoca en que va a volverse una persona experta al momento de hablar en público. Entonces empieza a investigar información acerca de cómo hablar en público, empieza a hacer en su casa las prácticas para hablar en público, ¿sí? Todas las claves, todas las conversaciones que debe de hacer para ser una persona exitosa en ese punto, ¿sí? Entonces coge el truco 1, lo aplica y mira a ver cómo le va, ¿sí? Y empieza y trabaja, ¿sí? Entonces, de la misma manera que un estudiante que quedó habilitando una materia se pone las pilas y estudia y practica de noche para luego presentar el examen, de esa misma manera, entonces nosotros, a partir de encontrar un objetivo que debamos superar, vamos a superarlo y nos vamos a sentir con confianza, vamos a pasar a un siguiente grado y eso nos va a sentir bien, ¿cierto? Porque vamos a obtener una victoria. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que enfocar en lograr algo, ¿sí? Ahora bien, pasemos entonces al siguiente punto.
trabajar duro, ¿sí? Como decían por ahí, poco trabajo, pobreza, mucho trabajo, riqueza, ¿sí? ¿Qué sucede? De que nosotros muchas veces nos sentimos débiles, pero es porque nos falta trabajar en aspectos de nuestra personalidad o en aspectos externos que nos generen confianza, ¿sí? Porque nuestra debilidad y nuestra desconfianza y nuestra inseguridad viene del poco trabajo sobre nuestra personalidad o sobre nuestros objetivos, ¿sí? Porque no tenemos a qué aferrarnos que nos dé una seguridad. Entonces, si usted tiene una debilidad, lo más que puede hacer es trabajar duro, ¿sí? Es como aquella persona que está en un empleo, no le alcanza el dinero, su problema es de dinero y su objetivo es conseguir más dinero. Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar el doble para obtener doble de ganancias, ¿sí? Y si en la empresa en la que está no le da la suficiente, pues entonces buscar otro empleo para tener un doble ingreso. Tan sencillo como eso. Entonces, mucho trabajo, riqueza, poco trabajo, pobreza, ¿sí? De estarse quieto y lamentándose no va a llegar la riqueza, no va a llegar la fortaleza, ¿sí? La fortaleza va a llegar en la medida que tú trabajes sobre los objetivos, trabajes sobre tus prácticas, trabajes sobre cada día lograr una meta. Entonces, cuando tú trabajas duro, 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 tu mente no va a estar enfocada en los aspectos negativos que generalmente vienen cuando uno está quieto y cuando está distraído y cuando está disperso, ¿sí? Entonces empiezan a llegar tus pensamientos negativos, pero cuando tú te enfocas en trabajar día y noche, duro, 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 una y otra vez, lo intentas, lo intentas, lo intentas, entonces tu pensamiento estará completamente concentrado en eso y no dará espacio para que el pensamiento negativo, ni la tristeza, ni la inquietud, ni la autoestima, bueno, la autoestima sí, pero no la autocompasión, ¿sí? Esas cosas no entren en tu mente, sino que te concentres en trabajar y lograr unos resultados, porque solo a partir de lograr unos resultados es que tú vas a llegar a sentir confianza, ¿sí? Si tú no hay algo en tu vida que respalde tu confianza de manera visible, sino que es algo que tú tienes en tu mente, pues va a ser muy difícil tener autoestima. Entonces, por eso tú necesitas resultados. Es como, por ejemplo, el deportista olímpico, ¿sí? Que juega, digo, por ejemplo, que hace natación. Si esa persona se siente inseguro al empezar a practicar, seguramente va a ser una persona insegura porque a su lado hay unos campeones, ¿sí? Pero entonces la persona trabaja, todos los días madruga, trabaja 1 o 2 horas, trabaja y nuevamente lo intenta el otro día, practica, trabaja, ¿sí? Esa persona con el tiempo seguramente va a pasar de un estado en el que no era tan bueno en ello a convertirse en una persona muy buena, ¿sí? Y por lo tanto, cuando empiece a practicar y a lograr las medallas, se va a convertir en una persona segura. Entonces, lo que tienes que hacer es identificar cuáles son tus puntos de debilidad y empezar a trabajar de ellos uno a uno, haciendo prácticas, investigando información, mejorando cada día, intentándolo una y otra vez hasta que te vuelvas bueno en ello. ¿O acaso hay alguna otra manera de hacerlo? ¿Sí? Si alguien encuentra una manera más rápida de lo que yo le estoy mencionando, ¿sí? Y que es efectiva, pues entonces lo menciona en los comentarios para que todos aprendamos, ¿sí? Sí, o sea, si existe otra manera de que a partir de, acá les estoy proponiendo, trabaje duro día a día, ¿sí? Sobre un objetivo para el cual tú cada día sea mejor. Si encuentras algo diferente, entonces me lo comentas en los comentarios. Y si no, simplemente es excusas para no trabajar, ¿sí? Entonces, día a día trabaja duro en ello. Lo otro es leer abundantes libros de autoestima, ¿sí? De fortaleza, de coraje, de metas. Todo eso lo tienes que leer en grandes proporciones, ¿sí? Eso es como cuando uno está hambriento, bueno, hambriento no, sediento en el desierto, ¿sí? Entonces tu cuerpo está deshidratado. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para superar la deshidratación? Tienes que consumir en abundante cantidad agua para recuperar tu cuerpo que está deshidratado, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con las personas que tienen baja autoestima. Tienen que consumir dosis enormes de pensamiento positivo, de autoestima,
de fuerza, de logros, de que eres capaz, de que lo vas a lograr. Todas esas cosas tienen que estar inundando tu mente para que el pensamiento positivo que está inundando tu mente no dé espacio al pensamiento negativo y ese pensamiento positivo te ayude a actuar de cierta manera y a enfocar tu pensamiento de cierta forma, ¿sí? Entonces, es la manera en que tú puedes mejorar tu autoestima, ¿sí? Es como, por ejemplo, qué sé yo, no sé si ustedes han visto a los niños cuando ven películas, cuando niños o animes, ¿sí? O muñecos. Entonces se ven Dragon Ball y lo ven y lo ven y lo ven, hacen una maratón y a la final ya están haciendo el Kamehameha, ¿sí? Y están tirando la patada voladora y si se ven Star Wars ya están con la espada y... Pues lo mismo vas a hacer tú cuando inundes tu mente de cientos de pensamientos positivos que te dicen, te reconocen lo valioso de tu personalidad y todas estas cosas, vas llenándolo, de tal manera que al rato, al tiempo, ya no vas a coger la espada, sino que vas a decir, soy una persona valiosa, tengo muchas cosas positivas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo uno y lo demás allá, ¿sí? Tu pensamiento estará completamente graduado en el sentido correcto, estará sintonizado de una manera adecuada. Entonces ahí está la clave. Otra clave está en que tienes que alejarte de entornos que te hagan sentir inseguro, que te distraigan y que te hagan perder tiempo. ¿Por qué? Porque es que los entornos que te hacen sentir inseguro es como, por ejemplo, abrazar un, qué sé yo, un caldero hirviendo, ¿sí? Entonces, vos en vez de soltarlo, lo que sigues es sosteniéndolo y te sigues quemando, ¿sí? Te duelen las manos porque está hirviendo, ¿sí? En cambio, si tú sueltas eso que te está lastimando, pues entonces ya no vas a sentir el dolor, ¿sí? Vas a volver a tu estado natural. Entonces, si hay aspectos en tu personalidad que te hacen sentir inseguro, personas que te hacen sentir inseguro, lugares que te hacen sentir inseguro, pues entonces ¿qué haces metido allá? ¿Sí? Vuelve y refúgiate en tus entornos donde te sientes seguro. Y desde ahí fortalécete y luego ve, proyecta un objetivo y trabaja en aquello que te pueda hacer sentir con más confianza, ¿sí? Logra objetivos, pero no estés en un entorno sin la suficiente seguridad, ¿sí? Si te lastimas, si te incomoda, no estés ahí, tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, esa es la clave, ¿sí? Leer abundantes libros porque nosotros somos lo que llega a nuestra mente, lo que está alimentando nuestra mente. Entonces, si nos alimentamos de seguridad, entonces nos vamos a sentir muchísimo más seguros. La otra clave es prepárate lo suficiente, ¿sí? Es decir, si una persona no tiene la suficiente información para hacer algo, por ejemplo en tu caso, si eres inseguro, entonces adquiere la abundante información para hacerte seguro, ¿sí? Porque si a ti te falta, digamos, ese conocimiento, te falta recordarlo, porque muchas veces no es que no lo sepamos, sino que nos falta recordar ciertos conceptos y recrearlos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es repetirlos, repetirlos y repetirlos y prepararte lo suficiente al respecto para que al momento de ir a hacer la práctica e ir al trabajo como tal, pues sepas lo que tienes que hacer, ¿sí? Por eso, antes de entrar a trabajar, preparas 5 años en la universidad acerca de una materia en específico para tú poderlo ejercer de la manera correcta en el momento de trabajar. Pues lo mismo sucede cuando tú sientes un aspecto de tu personalidad que debes mejorar. Te debes de preparar lo suficiente, debes de conseguir información suficiente para ir superando esa situación. Tienes que averiguar cómo, ¿sí? Entonces, si tu debilidad es hablar en público, averigua toda la suficiente información. Para hablar en público, prepárate en tu hogar lo suficiente, practica de un modo, del otro, consigue un público, dile a tu mamá, a tu papá que estén y que cómo lo haces. ¿Sí? Grábate con una cámara, revisa, hazle bastante, ¿sí? De tal manera que cuando tú vayas a hablar en público, seguramente las probabilidades de tener éxito van a ser muy altas. ¿Por qué? Porque vienes más preparado que un yogur, ¿sí? Has hecho posgrados, doctorados y maestrías tú mismo ejercitándote y practicándote, ¿sí? Entonces, mucha preparación es igual a tener éxito en tus proyectos. Mucho trabajo, mucha dedicación a
a obtener resultados, pues te van a dar la riqueza, el reconocimiento y el poder que viene de ello, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y lo otro, finalmente una séptima clave, que metí otra clave acá adicional, ¿sí? Entonces, sería trabajar sobre tu mente. ¿Por qué? Porque la mente es, digamos, lo que está detrás de nuestras acciones, ¿sí? Somos nosotros, lo que nosotros pensamos, nuestras decisiones surgen a partir de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, si tus pensamientos están turbulentos, pues entonces de pensamientos turbulentos no pueden salir acciones claras y nítidas, ¿sí? Si tu pensamiento está negativo, de ninguna manera una persona negativa, completamente negativizada, va a entrar a una acción, a hacer algo y va a tener resultados. ¿Por qué? Porque ya negativamente se está obstaculizando, ¿sí? Entonces tienes que hacer muchísimo trabajo sobre tu mente si los pensamientos negativos llegan a ti con facilidad. Aparte de trabajar y trabajar y trabajar duro para no dar espacio al pensamiento negativo, lo otro que también tienes que hacer es trabajar sobre tu mente como una asignatura adicional en la que más trabajes sobre tu mente, más dominio vas a tener sobre tu pensamiento. ¿Y cómo trabajar sobre tu mente? Pues entonces vete a los cursos de meditación que da por allá una academia así de esas de yoga, o a los budistas, métete por allá, ¿sí? Para practicar la meditación, la relajación, y si no, pues entonces compra un curso de estas apps que hay por ahí, ¿sí? O ve videos en YouTube donde te enseñan cómo. Entonces, a partir de que tú trabajes sobre tu pensamiento, ¿sí? En la cual te relajas, te relajas, te relajas, y no dejas, entonces vas a formar una barrera alrededor de ti, de tu pensamiento, y una manera en la que tu pensamiento reaccione de tal manera que no entre el pensamiento negativo, sino que lo vas alejando y de tal manera que entre el pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a entrar el pensamiento positivo y cómo lo vas a cultivar? Porque eso es como cuando tú estás sembrando un árbol, ¿sí? Entonces, si tú, el árbol, ¿cuál es el pensamiento positivo? Pues échale agüita, échale cuido, cuido como si fuera un animal, échale abono, sí, entonces sacar las hojas que están muertas y todas esas cosas y dejarlo así y ponerle cuidado al árbol, sí. Cuidarlo del pensamiento negativo es que no dejas que entren los insectos y todas estas cosas, sino que lo estás cuidando, ¿sí? Entonces, entre más cultives las cosas positivas, pues va a crecer aquello que estás proyectando, y entre más lo cuides de lo negativo, pues entonces no va a ser interrumpido ese proyecto. Entonces, entre más cultives el pensamiento positivo a partir de leer estos libros de superación, y entre más practiques sobre tu mente el control, la meditación, la relajación, la programación mental positiva, entonces más va a estar tu pensamiento blindado contra las cosas negativas. Y bueno, pues esas serían las claves. Y les recomiendo entonces seguir este canal también en Spotify. No, ¿cómo se llama? Estoy confundiendo aplicativos. Espere, yo miro cómo se llama. Sí, Spotify. Es que lo estaba confundiendo con una tienda, con una herramienta para hacer tiendas online que se llama Shopify, ¿sí? Entonces se parecen mucho. Y bueno, sígueme en Spotify, en Evox, para que escuches estos audios, y ya también pues sígueme en el canal de YouTube y también en la página de Facebook, que lo dejo en la descripción, y estés al tanto de toda esta información. Y si consideras que a alguien le puede ser de provecho esta información, a alguien que tenga cierta falencia en su autoestima, pues entonces compárteselo y apórtale entonces. Nos vemos entonces en el próximo video.